Rusia no quiso reanudar la tregua energética y ya pagó el precio. Ucrania hoy rompió otro récord en ataques dentro de Rusia. Se informa que drones ucranianos atacaron durante el día 12 de febrero la refinería de petróleo de Lukoil en la ciudad de Ukhta, en la República de Komi, que se encuentra a 2.000 kilómetros de Kiev, y cabe señalar que este es ya el segundo ataque a esta refinería en particular, la cual juega un papel fundamental en el suministro de combustible a las regiones del norte de Rusia. Además, la refinería de petróleo Volgograd-Nefteperevodka detuvo completamente sus operaciones debido a un incendio provocado por un ataque de drones. Entonces, ¿esta refinería también fue atacada? Al mismo tiempo, los intentos de Estados Unidos y Europa de restringir la venta de petróleo ruso obligan a Rusia a ofrecer mayores descuentos a sus compradores. Pero, a pesar de que esos descuentos ya superaron los $27 por barril, enormes volúmenes de crudo aún no pueden encontrar comprador. Resulta que la mitad del petróleo extraído ahora está atascado en petroleros en mar abierto, ya que simplemente no hay compradores para él. Y esto ya plantea la cuestión de si realmente tiene sentido para Rusia seguir extrayendo los volúmenes de petróleo que se están extrayendo hoy en día. Y en el Kremlin ya se les ocurrió cómo arreglar toda esta situación. El Kremlin prepara una solución para reducir el déficit presupuestario de Rusia ante la caída de ingresos petroleros y gasíferos. En Moscú planean subir más los impuestos a los rusos para recaudar 1.200 millones de rublos extras. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like, dejen cualquier comentario bajo este episodio y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora. Hoy, 12 de febrero, los rusos se sorprendieron al ver que el fin de la tregua energética afecta a ambos lados. Les recuerdo que Estados Unidos le propuso a Rusia reanudar esta especie de maratón de ataques a la infraestructura energética, es decir, que Rusia no ataque la energía ucraniana y Ucrania no ataque la rusa. Pero en el Kremlin rechazaron esa idea. Bueno, si Rusia ataca la infraestructura energética de Ucrania, era de esperarse que Ucrania también reanudara los ataques al sector petrolero ruso. Drones ucranianos atacaron durante el día 12 de febrero la refinería de petróleo de Lukoil en la ciudad de Ukhta, en la República de Komi, cuya distancia comprobada desde Kiev es de 2.000 kilómetros. Este es el segundo ataque a esta planta, clave para el suministro de combustible al norte de Rusia. Ya circulan imágenes de que en el norte han quitado los precios del combustible en gasolineras y cerrado estaciones, aunque aún tienen gasolina. Bueno, eso indica que muy probablemente ellos entienden que hay un problema, por eso después podrán venderlo un poco más caro. Ahí va volando otro hacia la refinería. No mames. Ya va. En el territorio de la empresa en Ukhta ocurrió un incendio como resultado de un ataque de drones. Las imágenes muestran un gran incendio y una enorme columna de humo negro sobre la fábrica. Se informa que el ataque fue realizado por drones de ataque tipo Lyuti. Según información de los habitantes locales, al menos 3 de estos drones cayeron sobre la refinería de Ukhta. Lyuti es un famoso desarrollo ucraniano. Una unidad de destilación atmosférica y al vacío de petróleo, modernizada en 2012, ahora tiene capacidad de 2 millones de toneladas de crudo al año. Dañar esta instalación puede frenar la producción de petrolíferos pesados y asfaltos, además de afectar procesos posteriores. La capacidad total de la refinería en Ukhta se estima en 4 a 6 millones de toneladas de petróleo al año, y ahora los drones ucranianos también han llegado hasta ella. Se informa que durante el ataque, las autoridades de la región evacuaron a los empleados de la planta y de un centro comercial local. La Agencia Federal de Aviación de Rusia informó sobre el cierre del aeropuerto de Ukhta para garantizar la seguridad de los vuelos. En foros locales informan que evacúan instituciones educativas y organizaciones en la ciudad.
La jefa de UKTA, Marina Meteleva, llamó a los ciudadanos a no entrar en pánico. Dice, bueno, no es para tanto, solo llegaron unos drones. Pero ahora los rusos que están a 2.000 kilómetros de Ucrania por alguna razón se preguntan en las redes sociales, ¿y esto qué está pasando? La guerra llegó a ellos, a 2.000 kilómetros, aunque esperaban que no les afectara. Bueno, según datos abiertos, Lukoil UKTA Refinación de Petróleo es la empresa de procesamiento de petróleo más antigua en el Distrito Federal del Noroeste y entre otras cosas produce gasolina y diésel. Y anteriormente, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania enfatizó que esta planta suministraba combustible al ejército ruso, por lo que es un objetivo militar legítimo. Pero eso no es todo. Otra refinería de Lukoil fue atacada, Lukoil Volgogrado, refinación de petróleo, en el distrito Krasnoarmeysky de Volgogrado. Es la mayor de la región y uno de los activos clave de Lukoil, empresa sancionada por Estados Unidos en otoño pasado. La planta procesa más de 15 millones de toneladas de petróleo al año. Y se informa que la refinería de Volgogrado detuvo completamente sus operaciones debido a un incendio provocado por el ataque de vehículos aéreos no tripulados, debido al ataque de un dron. En particular, resultó dañada la misma unidad de procesamiento primario de petróleo AVT-1 con una capacidad de 18.500 toneladas por día, lo que representa el 40% de la capacidad total de la refinería. Y mientras los drones ucranianos destruyen las refinerías en Rusia, las sanciones de Estados Unidos y Europa también están haciendo lo suyo. Según el Wall Street Journal, las acciones de Estados Unidos y Europa para restringir la venta de petróleo ruso obligan a Rusia a ofrecer mayores descuentos a sus compradores. Aunque los descuentos ya superaron los $27 por barril grandes volúmenes de petróleo ruso, aún no encuentran compradores. Actualmente unos 143 millones de barriles de petróleo ruso están en buques tanque en mar abierto, lo que representa cerca de la mitad de la producción mensual de la Federación Rusa. Como resultado, la mayoría de los buques tanque, que se han convertido en almacenes flotantes, actualmente navegan cerca de los puertos en las costas de Rusia, India y China, o en zonas utilizadas para la transferencia de petróleo de un barco a otro, por ejemplo cerca de Malasia. Pero aún no hay compradores para ese petróleo. Expertos indican que la venta de estos barriles dependerá principalmente de los descuentos ofrecidos a compradores del crudo ruso Urals en los puertos de carga. Estos descuentos alcanzaron un récord de $27.30 por barril en comparación con el Brent. Pero incluso un descuento récord como este todavía no satisface a los compradores. Incluso China dice, vamos a esperar, tal vez un poco más cuando los descuentos sean mayores. Les recuerdo que en enero la Unión Europea prohibió importar combustible hecho con petróleo ruso. Esto genera un efecto dominó, afectando tanto las ventas de materias primas como de productos petrolíferos derivados. Aquí explico que la India durante toda la guerra de Rusia contra Ucrania compraba petróleo ruso barato, lo refinaba en productos como gasolina, diésel y betún y los vendía a Europa, pero esa laguna ya se cerró. Europa prohíbe importar productos petrolíferos hechos con petróleo ruso si se detecta su origen. Ahora se informa que los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto ruso cayeron en enero a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia de COVID. Cabe destacar que el Kremlin está preocupado por la situación presupuestaria, que coincidió con el fin del crecimiento económico ruso. Aunque los gastos de la guerra no bajan, Putin debe y está listo para seguir luchando. En el Kremlin ya pensaron de dónde sacar dinero, sin ingresos de petróleo y gas y con gastos de guerra, de dónde obtenerlo. Para reducir el déficit presupuestario ante la baja de ingresos petroleros y de gas, se pueden aumentar impuestos en 1.200.000 millones de rublos. Sberbank de la Federación Rusa sugirió recaudar fondos para la guerra contra Ucrania de los productores de metales preciosos y no ferrosos, ya que sus precios han subido mucho. La lógica es simple. Miren las cotizaciones y verán los precios del oro, plata, platino, etc. Han subido, así que simplemente vamos a aumentar los impuestos a todos estos metales.
Al final, el Kremlin optó por subir el impuesto a la extracción para productores de metales preciosos y así recaudar 1.200.000 millones de rublos. Y si eso tampoco es suficiente, en el Kremlin están pensando en aumentar otra vez los impuestos para los rusos comunes. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, la guerra, como dicen los rusos, es del pueblo, así que el pueblo pague esta guerra de su propio bolsillo. Esa es la lógica en el Kremlin. Por último, según Reuters, cálculos confidenciales del gobierno ruso mostraron un déficit presupuestario de 10 billones de rublos. Por primera vez en años, los ingresos nominales del presupuesto son falsos. Ni el aumento del IVA ni los impuestos a pequeñas empresas ayudaron, y los ingresos son mucho menores que los gastos, generando un gran déficit. Así, para salvar el presupuesto, este año otra vez deberá gastar cada tercer rublo en ejército y guerra. El Ministerio de Finanzas ruso propuso legalizar casinos y tomar el 30% de sus ingresos, introducir aranceles de exportación para los diamantes, y el Ministerio de Medio Ambiente anunció un aumento radical de las tarifas por daño al medio ambiente. Además, para los metalúrgicos, esta norma se incrementó 20 veces y para los mineros de oro, 25 veces. Decidieron que ellos paguen entonces mucho más. También proponen un impuesto del 22% a productos que rusos compran en marketplaces. Cuando un ruso compra en Internet, aunque incluya IVA, igual debe pagar otro 22% de impuesto. Escriban en los comentarios qué marketplaces hay en Rusia. En Europa tienen OLX, en Estados Unidos está eBay y en Rusia queda algo parecido a marketplaces civilizados allá. Por eso es que hay un gran problema con los ingresos al presupuesto ruso. Pero como dicen, Putin no se desanima y dice: no pasa nada, vamos a sacudir a estos rusos otra vez, así les sacamos el dinero y seguiremos en guerra. Aquí lo dejo con puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si este episodio les resultó interesante o útil, pueden apoyar al canal donando, suscribiéndose o siendo patrocinadores. En la descripción del video hay enlaces y datos de varias plataformas. Seguro encontrarán la que les convenga. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.